Esta clase igual la voy a grabar por los que no han podido asistir tal vez. Y ahora les comparto pantalla. Bueno. Ok, entonces un poco lo que hemos avanzado hoy día ha sido energía específica y ahora pasaríamos al momentum de flujo en canales abiertos, ¿no? ¿Qué es el momentum? Seguramente muchos de ustedes se acuerdan de Física 2, que el momentum es lo que es la velocidad multiplicado por un diferencial de tiempo, ¿no? O el volumen por diferencial de tiempo. Eso se acuerdan tal vez del impulso, la ecuación del impulso, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos en una sección de un canal en la cual pasa un caudal con una velocidad v y la cantidad de movimiento en unidad de tiempo se expresa por cantidad de movimiento beta por densidad por caudal por velocidad. ¿De dónde sale esto? Lo vamos a explicar aquí. Estamos. La masa por la velocidad, van a perdonar, ¿no? Esta es la cantidad de movimiento. Fuerza por diferencial de tiempo es igual a la masa por velocidad. ¿Se acuerdan de física 1 que se hacía este tipo de ejercicios para lo que son las colisiones, ¿no? De bolas de billar? En eso realizaron varios ejercicios para ver la dirección, ¿no? A la cual se dirigían una vez chocaban las bolas de billar con otras bolas de billar, ¿no? Y justamente de eso partimos, que hay una conservación de momentum al momento de tener lo que es canales abiertos, ¿no? Si analizamos dos puntos, entre esos dos puntos va a haber una conservación de momentum. Y esta expresión de fuerza por diferencial de tiempo igual a masa por velocidad puede ser expresada de esta manera solamente en flujos, ¿no? ¿Y cómo la vamos a expresar? Estoy sin pizarra. Deme un momento. Ok. Bueno, ustedes tienen lo que es la ecuación de la cantidad de movimiento, ¿no? Que es la fuerza por diferencial de tiempo igual a la masa por la velocidad, que viene a partir de la segunda ley de Newton. Entonces, si nosotros hacemos lo siguiente, en flujos sabemos que la densidad, o bueno, no solo en flujos, sino sabemos que la densidad es igual a la masa por el volumen, ¿verdad? Esta velocidad lo vamos a poner con otro símbolo para que se entienda de una mejor manera. Esto es velocidad, por si acaso. Entonces, la densidad es la masa sobre el volumen. Si nosotros despejamos este volumen, entonces vamos a tener que la masa va a ser igual a la densidad por el volumen, ¿no? Y si reemplazamos aquí en la ecuación, vamos a tener que fuerza por diferencial de tiempo. Fuerza por diferencial de tiempo va a ser igual a la densidad por el volumen multiplicado por la velocidad. Entonces el diferencial de tiempo va a pasar a dividir, vamos a tener que la fuerza va a ser igual a la densidad por el volumen sobre diferencial de tiempo multiplicado por la velocidad. Esta expresión de volumen sobre diferencial de tiempo nosotros lo conocemos como caudal. Entonces vamos a multiplicar por caudal por la velocidad y a lo que es la ecuación del momentum siempre se aplica un coeficiente de Boussinesq para poder representar las variaciones de la velocidad, ¿no? O sea, es lo mismo que el coeficiente de Coriolis, que ustedes saben que para el coeficiente de Coriolis la velocidad siempre suele variar en todo en lo que es la sección transversal de un canal a superficie libre. Entonces lo que se hace es aplicar un coeficiente de Coriolis
para poder uniformizar las velocidades. Entonces, de la misma manera, para poder uniformizar las velocidades, en este caso se utiliza otro coeficiente llamado coeficiente de Boussinesq, ¿no? Entonces es lo mismo que, o sea, se aplica de igual manera que el coeficiente de Coriolis, aunque las ecuaciones para poder hallar el coeficiente de Boussinesq son otras. Bueno, entonces una vez dicho esto, tenemos lo que es expresado la sumatoria de fuerzas en realidad, que es esto, ¿no? Que va a ser igual a la cantidad de movimiento o el cambio en la cantidad de movimiento. Entonces, la ecuación de la cantidad de movimiento, perdón, en ecuación de energía, ¿no? O ecuación de momentum se lo conoce, no energía. Ecuación de momentum es esta. Y esta ecuación de momentum, ustedes pueden ver una similitud bastante parecida a lo que es la ecuación de Bernoulli, ¿no? Esta ecuación de la energía o de Bernoulli. Pero no son las mismas. Primero que, como ya les había mencionado, en Bernoulli para poder tener una, poder uniformizar lo que son las velocidades, ¿no? Se aplica un coeficiente de Coriolis y ese coeficiente de Coriolis es distinto a lo que es el coeficiente de Boussinesq, ¿no? Eso es la primera diferencia. Después también tenemos lo que son las pérdidas, estas pérdidas de fricción en el caso de la cantidad de movimiento y pérdidas de energías internas en el caso de la ecuación de Bernoulli. Entonces, esto puede entrar a pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la ecuación de Bernoulli y la ecuación de cantidad de movimiento, ¿no? De la cantidad de movimiento, primero, de que se trata de una ecuación derivada de números vectoriales, porque estamos hablando de fuerzas y estas fuerzas son vectores, ¿verdad? Entonces, a partir de vectores se derivó lo que es la ecuación de momentum, la ecuación de la cantidad de movimiento, ¿no? Entonces es una ecuación vectorial. Y de la ecuación de Bernoulli, lo que son las energías son números escalares. Entonces, esta ecuación ha sido derivada a partir de números escalares y mi ecuación va a ser una ecuación escalar. Vamos a tener una primera diferencia de ambos debido a esos dos términos, ¿no? Que aunque, no, aunque van a darnos resultados similares, bueno, partiendo del principio hay esa diferencia. Y estas pérdidas, otra vez voy a volver a repetirlas, las pérdidas que tenemos en la ecuación de la cantidad de movimiento es debido a las fuerzas externas, quiere decir fuerzas por fricción, fuerzas como pueden ver acá que son aplicadas por la presión. O sea, estamos analizando y ustedes pueden ver en este elemento todas las fuerzas externas que están actuando dentro de este elemento que estamos aquí, ¿no? Que está en la figura, que son esta presión, las dos presiones, la fuerza de fricción, el peso, son fuerzas externas. Mientras que en lo que es la ecuación de Bernoulli, la pérdida por energía es justamente debido a pérdidas de energías internas, ¿no? Entonces, también ahí ya estamos partiendo de un concepto diferente para diferenciar ambos. Y ese concepto diferente se aplica, por ejemplo, cuando nosotros tengamos un resalto hidráulico, un fenómeno local, va a haber pérdidas de energía. Todavía no hemos visto eso, pero ahorita vamos a ver, ¿no? Cuando haya un resalto hidráulico se producen pérdidas por energía, pero estas pérdidas por energía son pérdidas por energía internas que se transforman en calor. Y si nosotros quisiéramos aplicar la ecuación de Bernoulli, que se podría hacer, tendríamos como incógnita lo que son esas pérdidas por energías internas que se transforman en calor. Nosotros no sabemos cuánto de esa energía se ha perdido en forma de calor. Pero en lo que es, si nosotros aplicamos la cantidad de movimiento, los resaltos hidráulicos se producen en tramos muy cortitos y podemos suponer de que pérdidas por energías o por fuerzas externas, como pueden ser la fuerza de fricción, no se van a dar en los resaltos hidráulicos, entonces es más sencillo calcular resaltos hidráulicos con la ecuación de la cantidad de movimiento que con la ecuación de Bernoulli. Solo por ese motivo de que tenemos dos tipos de pérdidas diferentes, ¿no?
Ok, entonces son dos conceptos, conservación de la energía y conservación del momento. Ambos conceptos se aplican en lo que es flujos a superficie libre, ¿no? ¿Y cómo hallamos lo que es esta ecuación? Y aquí ustedes en el libro van a tener una demostración para poder hallar lo que es esta ecuación, ¿no? Se toma justamente un elemento, como pueden ver aquí, este elemento. Tal vez podamos resolverlo. A ver, voy a agarrar y lo voy a copiar. Uy, no sé qué he hecho. Entonces nosotros aplicamos lo que es la ecuación del momentum, que va a ser ρ por caudal, por la diferencia de velocidades, por un coeficiente de Boussinesq, y esto que va a ser igual a la diferencia de las fuerzas, ¿no? Vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas en un eje horizontal. Y si hablamos de un eje horizontal, pues vamos a tener la fuerza debido a esta presión 1, y tal vez de hidráulica uno sabe, ¿no?, que para poder hallar las fuerzas de presiones, nosotros tenemos que calcular el volumen del prisma de presiones. Y el volumen del prisma de presiones va a ser el peso específico multiplicado por el tirante 1, que se encuentra en esta posición, ¿no?, peso específico por tirante 1, multiplicado por el tirante 1 dividido entre 2, tenemos lo que es el área de esta sección triangular, y hay que multiplicar por la base, ¿no? Menos el peso específico por el tirante 2 al cuadrado por la base dividido entre 2. Más, ustedes pueden ver que debido a la pendiente, ¿no?, se van a formar una componente horizontal y una vertical del peso. Entonces la componente horizontal va a ser el peso multiplicado por seno de tita. Entonces va a ser más el peso por el seno de tita. Y hay que restarle la fuerza de fricción. Menos la fuerza de fricción. Ok. Entonces vamos a tener que, primero aquí una diferencia de velocidades. Velocidad 2 menos la velocidad 1. El coeficiente de Boussinesq podemos adoptarlo como 1, o si no, también podemos tomarlo en cuenta, ¿no? Vamos a tomarlo en cuenta nomás. La densidad la podemos expresar en términos de el peso específico dividido entre la gravedad y el caudal. El caudal es la velocidad por el área. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en este caso? Vamos a decir que el caudal va a ser el promedio de las dos velocidades, velocidad 2 más la velocidad 1, multiplicado por el área, que sería este Y barra, que igual es el promedio, Y1 más Y2 dividido entre 2. Entonces estamos teniendo un promedio de velocidades multiplicado por un promedio de tirantes para poder tener lo que es esta área y la velocidad entre esos dos puntos, ¿no? De esa manera vamos a expresar lo que es el caudal. Luego el peso es el volumen multiplicado por el peso específico, ¿no? Eso igual de hidráulica 1, ustedes lo saben. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el volumen? Vamos a decir que va a ser la longitud L esta, multiplicado por
esta área que va a ser y1 más y2 dividido entre 2. Multiplicado por la base. Y todo esto multiplicado por el seno de tita porque estamos aplicando lo que es la componente, estamos usando la componente horizontal y para tener la componente horizontal necesitamos multiplicar por el seno de tita. Ok. Vamos a cambiar de color. Este seno de tita podemos calcularlo de la siguiente manera. Podemos decir que el seno de tita va a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿verdad? Entonces, el cateto opuesto es Z1 menos Z2. Sobre la hipotenusa, L. De manera que reemplazando en esta ecuación vamos a tener de que W seno de tita va a ser L multiplicado por Y1 más Y2. No, este L va a dividirse con este L. Entonces va a ser Y1 más Y2 por B. Por Z1 menos Z2. Y también debemos tomar en cuenta lo que es las fuerzas por fricción. Y de las fuerzas por fricción va a ser lo mismo que el peso, o sea, L multiplicado por Y1 más Y2 dividido entre 2 multiplicado por B. Pero en este caso, en vez del seno de tita, vamos a tener lo siguiente. El seno de la pérdida, o sea, vamos a tener un HF aquí, ¿no? Entonces va a ser el cateto opuesto sobre hipotenusa HF sobre L. O sea, aquí va a haber un ángulo, en realidad no es HF, esto va a ser así. Uf, me borro esto. HF va a estar aquí, pero va a haber un seno igual de tita, ¿no? Pero ese seno va a ser el seno de, o sea, el ángulo de la pérdida por fricción. Y ese seno va a ser el HF sobre el L. Entonces vamos a tener multiplicado por HF sobre L. Entonces tenemos ya todos los términos y reemplazamos nomás en la ecuación. Vamos a ver, ese ρ, a ver, ρ por gravedad, el caudal, ya, ρ sobre gravedad. Rho sobre gravedad multiplicado por velocidad 2 más la velocidad 1 dividido entre 2 multiplicado por y2 más y1 dividido entre 2 multiplicado por b2 más b1 o menos b1. Esto va a ser igual a la falta por el coeficiente de Boussinesq. Por un coeficiente de Boussinesq, toda esta expresión va a ser igual a peso específico por y1 al cuadrado dividido entre 2. Aquí por si acaso hay que multiplicar por b, esto de acá.
Va a ser por B menos peso específico por Y2 al cuadrado por B dividido entre 2 más el peso por seno de tita, que es Y1 más Y2 por B menos el HF, que es Y1 más Y2 dividido entre 2. Aquí hay que dividir entre 2. Me lo he comido el 2. Toda esta expresión hay que dividir entre 2. Lo voy a poner abajo para que no confunda. Para que no me confunda. Esto va a continuar por la parte de abajo. Entonces vamos a tener Y1 más Y2 dividido entre 2 multiplicado por la base por Z1 menos Z2. Y todo esto hay que restar por esta expresión, ¿no? Y1 más Y2 dividido entre 2 por la base por el HF. Ok, entonces de esta manera nosotros tenemos lo que es la ecuación. Podemos simplificar ciertos términos como este peso específico, que igual estaba aquí, no me lo he comido el peso específico de ambos, pero hay que tomarlo en cuenta siempre. La base también se puede eliminar. ¿Qué más podemos eliminar? Eso por ahora. Entonces, multiplicación entre estos dos términos podemos hacer, ¿no? Es velocidad B2 más B1 multiplicado por B2 menos B1 es lo mismo que decir velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado, y esto lo vamos a dividir entre 2. Y obviamente multiplicado por el coeficiente de Boussinesq y dividido entre la gravedad. Multiplicado por Y2 más Y1 dividido entre 2. Esto es igual a Y1 al cuadrado dividido entre 2 menos Y2 al cuadrado dividido entre 2 más, podemos de estos dos términos, Y1 más Y2 dividido entre 2, eh, podríamos hacer factor común, ¿no? No, creo que no va a ser conveniente hacer eso. Más bien lo que deberíamos hacer va a ser lo siguiente. Y1 al cuadrado menos Y2 al cuadrado dividido entre 2, eso es lo que tenemos, más Y1 más Y2 dividido entre 2 por Z1 menos Z2 menos Y1 más Y2 dividido entre 2 por HF.
Ahora, este y1 al cuadrado menos y2, lo mismo, podemos separarlo en y1 menos y2 multiplicado por y1 más y2. Entonces, separando esto, y1 menos y2 multiplicando por y1 más y2, tendríamos esta expresión. Ahora hay algo en común entre todos los términos y es y1 más y2 dividido entre 2. Simplificamos todos y vamos a tener beta, con otro colorcito, esto no se nota, beta sobre gravedad de velocidad 2 al cuadrado dividido entre 2 menos beta sobre gravedad de velocidad 1 al cuadrado dividido entre 2. Todo esto va a ser igual a y1 menos y2 más z1 menos z2 menos hf. Entonces, si pasamos todos los y2 y z2 al otro término, vamos a tener beta por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más y2 más z2, y esto lo voy a pasar al otro término, vamos a tener beta por la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más y1 más z1. Y la pérdida por fricción, aquí lo podemos pasar a sumar, ¿no? hf. Entonces aquí pueden ver ustedes que lo que se ha tomado en cuenta en la ecuación del movimiento para poder deducir lo que es la ecuación es fuerzas externas, ¿no? Y la variación de la cantidad de movimiento también. Entonces de aquí es derivada esta ecuación, que es distinto a la derivada de la ecuación de Bernoulli, ¿no? O sea, para derivar la ecuación de Bernoulli hemos utilizado energía cinética y energía potencial. ¿Ya? Entonces, con la ecuación del momentum, que es esta, nosotros podemos hallar lo que es la fuerza específica. ¿Y en qué consiste la fuerza específica? Vamos a volver a demostrar. Aquí está. Ustedes pueden ver, ¿no? O sea, hemos calculado lo que es la componente horizontal del peso. Pero imagínense que el canal sea horizontal. Si el canal es horizontal, esta componente horizontal del peso ya no existe y tampoco tomaríamos en cuenta la fuerza por fricción. Debido a que si nosotros analizamos la mayoría de veces que utilizamos la ecuación de cantidad de movimientos son en tramos muy cortitos, como pueden ser resaltos hidráulicos, también pueden ser al finalizar de algún vertedero, y son tramos muy cortos siempre el análisis. Y como son tramos muy cortos, la fuerza por fricción casi no se toma en cuenta, ¿no? Entonces, como no vamos a tomar en cuenta, en realidad vamos a suponer que no vamos a tomar en cuenta ni la fuerza de fricción, ni la componente horizontal del peso, debido a que el canal es casi horizontal, y si ustedes multiplican seno de tita, si ponen seno de un número muy pequeño, ahorita pueden hacer la prueba, seno de
un grado, por ejemplo, les va a salir 0. Pueden hacer la prueba en sus calculadoras, pongan seno de un grado y les va a salir 0. Entonces, como va a salirles 0 esta componente horizontal, no la vamos a tomar en cuenta, así que solamente tomaríamos en cuenta las dos fuerzas de presión para lo que es la cantidad de movimiento. De esa manera vamos a tener la siguiente ecuación. Vamos a decir, la densidad por el caudal, por la velocidad, por el coeficiente de Boussinesq. El coeficiente de Boussinesq ya lo vamos a adoptar como 1. Va a ser igual a las dos fuerzas de presión. Peso específico por Y1 al cuadrado dividido entre 2, menos peso específico por Y2 al cuadrado dividido entre 2. Incluso no adoptaremos esta forma. En realidad, para hallar la ecuación de la energía específica se utiliza otra forma que ustedes de hidráulica 1 ya saben. Para calcular en placas la fuerza resultante, se tiene que calcular la altura desde el centroide hasta la superficie del agua, que lo vamos a llamar Hg, multiplicar lo que es esta altura multiplicado por su peso específico, y todo por el área de la placa, ¿no? Entonces, eso se deben acordar de hidráulica 1, ¿no? Para poder calcular esta fuerza resultante. Entonces, como es la altura del centroide multiplicado por el área, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a decir altura Hg, que va a ser desde la superficie hasta el centroide de lo que estamos analizando en realidad. Si nosotros tomamos en cuenta que es como una pecera, estamos como paralizando el tiempo y estamos analizando un rectángulo de fluido, ¿no? Entonces, sobre ese rectángulo de fluido vamos a tener lo que son estos rectángulos que podemos tomarlos en cuenta como si fueran las placas, ¿no? Y sobre este rectángulo hay que analizar lo que es la fuerza resultante que va a aplicarse en ambos lados, que puede ser hallada como hallando lo que es el volumen del prisma, pero también puede ser hallada de esta forma, que es multiplicando desde la superficie libre hasta el centroide, esa altura multiplicado por el área. Entonces vamos a tener eso del área 1, Hg1, menos el Hg2 por el área 2. De acá vamos a tener entonces, por si acá siempre hay que multiplicar por el peso específico, eso me estoy olvidando, peso específico por Hg, y hay que multiplicar por esta densidad. A ver, vamos a dividir acá, densidad sobre la gravedad, con eso vamos a simplificar. El caudal lo vamos a dejar así como está. La velocidad podemos tomar como el caudal sobre el área 1 menos el caudal sobre el área 2, ¿no? Estamos por continuidad, la velocidad es el caudal sobre el área, ¿no? Entonces aquí vamos a tener igual a el peso específico por la distancia desde la superficie hasta el centroide por el área de 1 menos peso específico por la distancia hasta el centroide del punto 2 por el área 2. De acá vamos a tener entonces, despejando, o bueno, simplificando estos términos, los pesos específicos, la siguiente ecuación. Caudal al cuadrado sobre la gravedad por el área 1. Si esta área 1 que está con signo negativo lo pasamos a sumar, vamos a tener más la distancia al centroide de 1 por el área 1, que va a ser igual a el caudal al cuadrado por el área 2 por la gravedad más la distancia al centroide de la placa por el área 2, ¿no? Entonces tenemos esta ecuación. Aquí por si acaso era área 2 menos área 1. Está mal este punto.
Esto es área 2 menos área 1. Velocidad 2 menos la velocidad 1 es, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros hallamos estos términos y esto es conocido como fuerza específica. Eso es la fuerza específica. Y es la ecuación que podemos ver aquí. Caudal al cuadrado sobre la gravedad por el área más, como pueden ver aquí, ¿no? Este z en realidad lo pone como n en la nomenclatura, multiplicado por el área. Y con lo que es esta fuerza específica se forma una curva de fuerza específica versus tirante parecida a lo que es en flujos críticos. Entonces, perdón, parecido a lo que es la curva esta de energía específica, ¿no? Entonces tenemos energía específica versus tirante y es bastante parecida esta curva de fuerza específica versus tirante y de hecho tienen cierta relación y vamos a explicar la relación que tienen ambas gráficas, sobre todo para explicar lo que es resaltos hidráulicos. Así que sería bueno... ¿Dónde lo he guardado? Aquí está. Vamos a hacer lo siguiente. Para no complicarnos mucho, voy a hallar la curva de energía específica para un canal rectangular. Creo que había hallado, pero no sé dónde lo he perdido. Un canal rectangular de una base igual a 1 metro y un caudal de, puede ser 3 metros cúbicos sobre segundo. Entonces yo lo que les quiero mostrar es la comparación de la gráfica de fuerza específica con la de energía específica, ¿no? Vamos a tener tirantes, por un lado la energía específica y por el otro lado la fuerza específica. Así que vamos a variar esto de 0.1, tal vez 0.5. Ahí tenemos. Y la energía es igual a el tirante más el caudal elevado al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad multiplicado por el área, que sería la base, por el tirante, y esto elevarlo al cuadrado. Entonces tenemos esa gráfica y vamos a hacer la de fuerza específica más, ¿no? Voy a insertar dos gráficos en realidad. Bueno, primero empezamos con este, seleccionar datos, agregar. Y ahí estamos. Vamos a cambiar un poquito esto. Esto que sea 0. Esto que sea 0, 10. Ok, tenemos la primera gráfica. Esto, por favor, verifíquenmelo si está correctamente. Pueden calcularme la energía específica para un tirante de 0.1 y si les sale 45.97, entonces está correcto. No, a veces yo me equivoco anotando la fórmula en lo que es el Excel. Y por último, la fuerza específica, pero para un canal rectangular, ¿no? Tenemos el caudal, tenemos la gravedad, el área
Y este HG para, o sea, la distancia desde la superficie al centroide de un canal rectangular es igual a el tirante medios. Entonces vamos a tener reemplazado en la ecuación lo siguiente: caudal al cuadrado sobre la gravedad por la base por el tirante más el tirante medios por la base por el tirante, ¿verdad? O sea, base por tirante al cuadrado dividido entre 2. Entonces, reemplazando eso, tenemos 3 elevado al cuadrado dividido entre la gravedad por el área más y medios multiplicado por la base por el tirante. Ok. Y esa es la gráfica de fuerzas específicas. Vamos a ver si tiene sentido. Sí, está bien. Tal vez no. Aquí tendríamos que hacer lo siguiente. Voy a cambiar el formato del eje. Este máximo sea 10 igual. Entonces, hay cierta similitud entre estas dos gráficas. Primero, a ver, vamos a verificar si está correcto los cálculos. De momento voy a verificar. 1 más. Está bien por esa parte. Ok, están bien los dos gráficos. Ahora sería mejor empezar desde 0.1 y ir así, de esta manera, porque no me está gustando cómo está la gráfica. Para que sea más bonito. Ahí tenemos. ¿No? Entonces, listo. Ya tenemos las dos gráficas. Y ahora, ¿qué podemos primero darnos cuenta de estas dos gráficas? Vamos a ver si está más o menos en los mismos puntos y escala. Sí, están por ahí. Ok. Esta es fuerza específica. Fuerza específica. Y esta es de energía específica. Una de las cosas que nos podemos dar cuenta es de que con ambas ecuaciones, fuerza específica y energía específica, este punto que representa el punto de energía mínima va a ser el mismo en ambas gráficas. Se va a dar en el mismo punto la energía mínima, ¿no? Aquí no se nota muy bien, tal vez si le aumentamos esto, la cantidad de números. Tal vez si aumentamos esto sí se note. Vamos a comprobar.
Entonces, este punto de energía específica mínima, que es el tirante crítico, en ambos lados es el mismo. Eso podemos igual calcularlo en base a la ecuación de fuerza específica. Si la derivamos y la igualamos a cero, vamos a tener el mismo resultado que hemos sacado para la energía específica. Eso pueden hacer la prueba igual ustedes. Y de la misma manera, ¿no? Bueno, no, en realidad la energía específica es utilizada para poder hallar lo que son los tirantes críticos y subcríticos, pero esto de la fuerza específica nos va a servir para algo más importante, que, bueno, van a ser los resaltos hidráulicos. En realidad, en eso tiene más importancia la fuerza específica, para ver los resaltos hidráulicos. Eso les voy a explicar más adelante. Vamos a continuar con la presentación. Entonces, un poco ejercicios que han aparecido en los exámenes pasados del ingeniero, tenemos como este que nos dice cuál de estas afirmaciones es incorrecta. Entonces nos dicen, para la aplicación de la ecuación de la cantidad de movimiento, consideramos que satisfacen las siguientes condiciones. El canal es horizontal y de sección constante. En realidad, esta condición, y esto, como pueden ver, estos ejercicios son un poco capciosos, ¿no? El canal es horizontal y de sección constante. Si se toma en casos de sección constante, si hablamos de que tenemos una sección, por ejemplo, trapezoidal, y esta sección trapezoidal no va a cambiar a una sección rectangular, ¿no? Eso es falso porque sí se utiliza lo que es la aplicación de la cantidad de movimiento en estos dos cambios, ¿no? Puede utilizarse y sobre todo pueden verlo eso en vertederos. En vertederos vamos a tener, por ejemplo, vertederos triangulares, donde tenemos una sección por detrás rectangular y una sección triangular justamente en este punto, y nosotros tenemos que analizar con la cantidad de movimiento esa contracción, ¿no? O sea, analizamos entre el punto donde es el canal triangular y también el punto de atrás, que va a ser el canal rectangular, ¿no? Así que este primer punto que estamos viendo en el ejercicio, donde nos dice el canal es horizontal y de sección constante, es falso. Así que no es una afirmación correcta. Ahora dice, se desprecia la resistencia de fricción originada en la pared del canal debido a la poca longitud del tramo en que se desarrolla el salto hidráulico. En realidad, para aplicar la ecuación de cantidad de movimiento, sí se puede tomar en cuenta, sobre todo en lo que es saltos hidráulicos, ¿no? Pero han visto de que de igual manera se toma en cuenta también la resistencia por fricción si nosotros queremos hacer un análisis más exhaustivo. Sin embargo, este punto 2, donde se desprecia la resistencia de fricción originada en la pared del canal debido a la poca longitud del tramo que se desarrolla en el salto hidráulico, sí se aplica en la ecuación de la cantidad de movimiento. Entonces, este segundo punto es correcto. Y van a verlo más luego cuando vamos a hacer lo que es resaltos hidráulicos, y no solo vamos a calcular en resaltos hidráulicos, sino también en otros tipos de fenómenos locales como pueden ser caídas hidráulicas y también en el cálculo de ecuaciones de los vertederos. Después, en el tercer punto nos dice, dentro del tramo no existe ningún obstáculo que pudiera ocasionar empuje dinámico desde el exterior. Y esto también es falso, puede haber obstáculos, ¿no?, que puedan ocasionar este empuje dinámico. En realidad lo único que nos interesa es que son las fuerzas que están actuando sobre el elemento. Entonces, no importa si se realiza este empuje, más bien si se realiza el empuje puede ser tomado en cuenta porque estamos hablando de cantidad de movimiento y la cantidad de movimiento se relaciona igual con lo que es el empuje dinámico, ¿no? Así que este punto 3 también es falso, ¿no? No es correcto. Y en el 4 se considera la distribución de velocidades en las secciones 1 y 2. Es prácticamente uniforme y con los coeficientes beta 1 y beta 2 es igual a 1. Sí, la distribución de velocidades
en las secciones 1 y 2 es uniforme, entonces los coeficientes de Boussinesq son iguales a 1. O sea, es lo mismo que les hablé en energía, ¿no? Con el coeficiente de Coriolis. Lo mismo se aplica. Y luego este punto de todas las anteriores y ninguna de las anteriores está mal. Entonces pueden ver de que su examen, este es un examen de primer parcial, no es muy complicado, pero sí tienen que responder correctamente para tener puntaje en alguno de estos ejercicios, ¿no? Así que tienen que estudiar muy bien lo que es teoría para poder realizar correctamente su examen. El ingeniero suele poner este tipo de ejercicios, no tanto de cálculo, sino más de contestar por incisos. Después tenemos este ejercicio 3, como pueden ver, igual falso verdadero, ¿no? O sea, no es tan complicado. La cantidad de movimiento se define como el producto de la masa de un cuerpo material por su velocidad para luego analizar su relación con la ley de Newton a través del teorema de impulso y la variación de cantidad de movimiento. Además, la cantidad de movimiento obedece a una ley de conservación, lo cual significa que la cantidad de movimiento total de todo el sistema cerrado, o sea que es afectado por fuerzas exteriores y cuyas fuerzas internas son disipadoras, no puede ser cambiada y permanece constante en el tiempo. ¿Esto qué es? Es la definición de la cantidad de movimiento. Entonces, con esta definición de la cantidad de movimiento, ustedes pueden contestar de que es verdad, porque en realidad todo lo que están explicando en este punto, todo es verdad. Así que este inciso tenían que calificarlo como verdadero. Y así son las ecuaciones teóricas con el ingeniero, ¿no? Y vamos a continuar con aplicación, como puede ser este ejercicio, ¿no? Que nos permite hallar justamente, esto es un salto hidráulico sumergido, es un resalto, pero está sumergido, ¿no? Tenemos una compuerta, por lo general, lo que son los resaltos hidráulicos que vamos a aprender en el siguiente capítulo, estos resaltos hidráulicos que son aplicados generalmente con los fenómenos locales, se dan en compuertas, aquí está, ¿no? En compuertas, luego de vertederos, luego de alguna rápida, se suelen dar lo que son los resaltos hidráulicos. Así que en este caso tenemos que deducir una relación de dos tirantes con la ecuación del momentum, y estamos hablando de un salto hidráulico sumergido. Así que vamos a aplicar la cantidad de movimiento y van a ver la aplicación de este tipo de esta ecuación de las fuerzas específicas, o no de las fuerzas específicas, sino de la cantidad de movimiento, para poder hallar otras ecuaciones. Generalmente es utilizado para eso. Entonces, si a ustedes les pediría el ingeniero demostrar justamente este ejercicio, tienen que ser capaces. Así que vamos a poner... Listo. Y también para darnos una guía, vamos a utilizar este de acá. ¿No? Entonces tenemos que llegar a esta ecuación. Entonces, analizamos. Vamos a analizar, aquí pueden ver de que tenemos esta simbología que es un caudal Q minúscula. Ese caudal, ¿alguien me puede decir qué significa? Tal vez alguien tenga alguna idea del significado de este caudal en minúscula. En realidad es una nomenclatura. Vamos a preguntar, o bueno, si alguien sabe cuál es el significado de ese Q minúscula, me puede avisar. Carolina Belén, ¿te encuentras presente? Carolina Belén. Creo que igual estaba esta mañana y no contestó. De Inajira Aquino Rioja. Tampoco está presente. Bueno, les voy a explicar entonces qué es lo que significa. Creo que no
si ninguno me está respondiendo es porque no saben. Este caudal es un caudal unitario, ¿no? Entonces, si es un caudal unitario, estamos hablando de que estamos tomando en cuenta una base igual a 1, igual a 1 metro. Estamos analizando que el caudal, que sabemos que es la velocidad por el área va a ser la base por el tirante, pero en ese caso la base, o sea, si estamos analizando en caudales unitarios, la base va a ser igual a 1 metro. ¿Ok? Entonces, muchos de estos ejercicios se utilizan lo que son los caudales unitarios, como este, y esta es la terminología. Entonces, vamos a empezar. Tenemos aquí esta fuerza. Si nosotros tomamos una foto, es como si tomáramos una foto en un momento y tenemos justamente este perfil de flujo que se va a formar y qué fuerzas van a actuar. Sabemos de que por el hecho de que son líneas paralelas de flujos, estamos suponiendo de que las líneas de corriente van a ser paralelas, entonces se puede utilizar lo que es la distribución hidrostática de presiones, y esa distribución hidrostática de presiones, si nosotros analizamos solamente este elemento, va a suponer ciertas fuerzas, ¿no?, sobre este cuadrado, sobre este rectángulo, vamos a tener esta fuerza que se va a generar y esta otra fuerza. Entonces utilizamos lo que es la ecuación de la cantidad de movimiento. Vamos a decir que es caudal, el caudal unitario, multiplicado por la diferencia de velocidades. Vamos a tener una velocidad en el punto 2, menos qué velocidad cree que tendría que tomar en este punto. La velocidad S o la velocidad 1. O sea, sería velocidad sub S o velocidad sub 1. ¿No? O sea, aquí tenemos un tirante 1, se llama, pero aquí también tenemos un tirante S. Entonces, si nosotros queremos analizar la velocidad, tenemos que tomar el área, esta área que se va a formar con este tirante S, o el área que se va a formar con el tirante 1. ¿Alguien me puede responder eso? Kevin Javier, ¿te encuentras presente? Kevin Javier Rojas. Tienen que participar, chicos, ya les he dicho. De eso depende su nota. Mauricio José Rocha. Bueno, chavos, si no, la verdad no sé. Ok, a ver, les voy a explicar entonces yo. Está muy bien, o sea, solamente si no saben, tienen que decirme que no saben, ¿no? Entonces, a ver, tenemos este tirante que va a ser un tirante S y este que va a ser un tirante Y1, ¿no? Ahora, para analizar lo que es la velocidad, porque aquí tenemos que utilizar la diferencia de velocidades, una velocidad 2 y una velocidad que, bueno, podemos decir que va a ser S, pero en realidad no es correcto, ¿no? O sea, lo que yo les estaba preguntando era si esa velocidad va a ser velocidad S o va a ser velocidad 1, ¿no? Ahora, aquí para que ustedes analicen, si nosotros tenemos esta compuerta y el flujo está por aquí encima, este flujo va a tender a salir por el orificio de la compuerta, ¿no ve? Entonces va a salir por esta zona. Y va a salir con cierta velocidad. Y esa velocidad va a ser la velocidad justamente, pero de salida de la compuerta. O sea, este Y1. Y por más que se sumerja, o sea, lo que va a suceder en este ejercicio, lo que nos está diciendo es de que va a sumergirse, o sea, que este tirante va a tender a chocar con la compuerta y va a ser un flujo sumergido. Por más que se sumerja, el fluido, este flujo está saliendo desde esta compuerta. Y como está saliendo desde esta compuerta, entonces lo que tenemos que analizar es justamente la salida del agua en esta área, el área que está, que representa a la apertura, ¿no? Y esa va a ser la velocidad 1. Entonces, aquí vamos a tener la velocidad 1.
Y ahora como velocidad 1, ustedes saben que es caudal sobre el área, ¿no? Entonces, si analizamos con caudal sobre área, va a ser el caudal sobre el área de este orificio. Y no el caudal sobre el área de, en realidad, lo que es este YS que supone el tirante sumergido, ¿no? O sea, si mi compuerta estaría abierta hasta el tirante sumergido, que es el tirante sumergido, si mi compuerta estaría abierta hasta ese punto, entonces sí se saldría de esta área y sí se tomaría en cuenta la velocidad que salga, ¿no?, de la área del tirante sumergido, de este YS. O sea, sería caudal sobre YS por la base. Pero no es así. Así que lo que tienen que tener muy en cuenta es que va a ser caudal sobre el área de este orificio, ¿no? La velocidad 1. Eso, lo que acabo de explicar, ¿les ha quedado claro? Tal vez no les ha quedado claro. Y eso quiero saber para ver si vuelvo a explicar o no vuelvo a explicar. Milenka Araceli o Mauricio. Está claro, así sigue nomás. Ok. Milenka, ¿quedó claro? Sí, Ausi. Ok, perfecto. Entonces, gracias. Vamos a continuar. Tenemos ya el caudal por la diferencia de velocidades por un coeficiente de Boussinesq que lo vamos a tomar como 1 y por el peso específico sobre la gravedad, ¿no? Esto va a ser igual a, y aquí vamos a utilizar lo que son las fuerzas que se van a producir dentro de este rectángulo, ¿no?, de flujo. Y va a ser la fuerza, y ahora así, aquí quiero que se den cuenta de algo. Ahora sí tomaríamos en cuenta lo que es este YS, ¿no? Y aquí en el ejercicio nos está ya indicando cuál va a ser la fuerza. ¿Por qué? Porque como estamos haciéndole una foto, entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? En realidad vamos a tener este rectángulo y la fuerza que va a aplicarse sobre este rectángulo de fluido va a tener un tirante S por este lado, que va a ser lo del tirante sumergido, ¿no? O sea, va a haber esta fuerza de presión del tirante sumergido y también la del tirante 2, ¿no?, que va a ser este Y2. Entonces, aquí es donde nosotros analizamos qué fuerzas van a actuar sobre este rectángulo, ¿no? Así que va a ser la fuerza de presión del tirante sumergido positivo menos la fuerza de presión del tirante 2, ¿no?, del tirante de salida. Vamos a tener aquí que va a ser un medio del peso específico del tirante sumergido elevado al cuadrado menos un medio del peso específico del tirante 1 elevado, o tirante 2 elevado al cuadrado. Y aquí está. Ahora, a todo esto no se le está multiplicando por la base, ¿no? En realidad, como les había dicho, la fuerza de presión se calcula con el volumen del prisma de presiones, pero no estoy multiplicando por la base porque estamos utilizando lo que es el caudal unitario, y habíamos dicho de que para utilizar el caudal unitario estamos suponiendo de que la base va a ser unitaria, así que va a ser igual a 1. Así que vamos a tener caudal multiplicado por el caudal sobre el área, ¿no? Y el área es Y2 por la base, sabemos de que la base es igual a 1, así que va a ser sobre Y2 menos el caudal sobre Y1. Todo esto por peso específico sobre la gravedad, que va a ser igual a un medio del peso específico de YS al cuadrado menos Y2. Peso específico con peso específico se van a ir. Y aquí lo que puedo hacer es despejar caudal al cuadrado. Vamos a tener aquí Y2 por Y1. Aquí Y1 menos Y2. Esto dividido entre la gravedad. Y va a ser igual a un medio de
ys al cuadrado. Queremos hallar esta relación, ¿no? 1/2 de ys al cuadrado menos 1/2 de y2 al cuadrado. Ok. Ahora aquí ustedes pueden ver de que hay fruit 2 al cuadrado. Este es el número de fruit en el punto 2. Y el número de fruit en el punto 2 va a ser igual a la velocidad sobre la raíz de gravedad por la profundidad hidráulica. Pero la profundidad hidráulica en un canal rectangular es igual al tirante. Entonces vamos a tener la gravedad por el tirante 2. Y si la velocidad lo expresamos en términos de caudal sobre el área, vamos a tener el caudal sobre el Y2. La raíz de gravedad por Y2, ¿no? Así que si elevamos el fruit 2 elevado al cuadrado, vamos a tener de que el fruit 2 elevado al cuadrado va a ser el caudal al cuadrado sobre el Y2 al cubo por la gravedad. Entonces aquí, si yo multiplico o divido cada miembro entre y2 al cuadrado, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener y2 al cuadrado, aquí y2 al cuadrado, este y2 con este y2 al cuadrado se van a ir, y aquí más voy a multiplicar por y2 al cuadrado, o dividir, perdón, dividir entre y2 al cuadrado todos los miembros, ¿no? Y este y2 va a pasar a multiplicar este y2 al cuadrado, entonces vamos a tener y2 al cubo. Caudal al cuadrado sobre gravedad por y2 al cubo es igual a el número de fruit 2 elevado al cuadrado. Entonces vamos a tener el número de fruit 2 elevado al cuadrado multiplicado por y1 menos y2 sobre y1, que va a ser igual a 1/2. Podríamos este 1/2 llevar a multiplicar a este término. Vamos a tener por 2, en realidad, ¿no? O sea, en realidad lo que estoy haciendo es factor común, 1/2 multiplicado por ys al cuadrado sobre y2 al cuadrado menos 1 sería, ¿no? Y ese 2 pasará a multiplicar, entonces vamos a tener aquí ys al cuadrado dividido entre y2 al cuadrado menos 1. De este menos 1 va a pasar a sumar a este término, entonces vamos a tener que ys al cuadrado sobre y2 al cuadrado, o directamente vamos a aplicar lo que es la raíz, la relación de ys dividido entre y2 va a ser igual a la raíz de 1 más 2 veces el fruit 2 al cuadrado multiplicado por y1 menos y2 dividido entre y1. De aquí ustedes van a ver y vamos a tener este término, ¿no? O sea, simplemente si nosotros este y1 pasamos a dividir a y1, vamos a tener 1 menos y2 sobre y1. Y ya está. Entonces tenemos lo que es la ecuación. Esta es una de las aplicaciones de lo que es la ecuación de la cantidad de movimiento, ¿no? Hallar fórmulas que nos permitan hallar, por ejemplo, la relación entre un tirante conjugado mayor y un tirante conjugado menor, o si no, en este caso, la relación de el tirante sumergido con el tirante de salida, ¿no? Cuando termina lo que es este salto hidráulico sumergido. Este es un ejercicio. ¿Ha quedado todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Algún lugar donde se han perdido? Vamos a analizar este ejercicio que está en su texto de adscripción.
Y para esto tenemos que hallar justamente la relación entre el tirante crítico y un tirante 2, ¿no? Que se va a producir justamente en una caída libre. Así que vamos a hacer eso, ¿no? Dice, por la aplicación de la cantidad de movimiento, determinar el tirante que se presenta en la sección final de un canal rectangular horizontal a partir de la cual se inicia una caída. Entonces vamos a tener, primero, la ecuación de la cantidad de movimiento, igual es un caudal unitario. Entonces tenemos un caudal unitario multiplicado por la diferencia de las velocidades, la velocidad 2 y la velocidad crítica, multiplicado por el coeficiente de Boussinesq, que va a ser 1, multiplicado por el peso específico sobre la gravedad, y todo esto va a ser igual a lo que es la resultante de fuerzas dentro de este volumen contenido, ¿no? Entre estos dos puntos. Así que para tener la resultante de las fuerzas tenemos esta fuerza que va a producirse en este punto 1 del Y crítico, y eso va a ser peso específico multiplicado por Y crítico elevado al cuadrado dividido entre 2, que sería el volumen del prisma de presiones. Y aquí, ¿qué estamos diciendo en este punto Y2? Vamos a tomar en cuenta de que en este punto Y2, en la parte baja de este punto Y2, la presión va a ser igual a 0. ¿Por qué la presión va a ser igual a 0? Porque estamos analizando justamente en el punto de salida donde por debajo se encuentra la presión atmosférica y por encima también se encuentra la presión atmosférica. Por lo tanto, este prisma de presiones no se va a formar porque por debajo es la presión 0, por encima va a ser 0 y la presión el prisma de presiones va a ser igual a 0 también. Así que nos quedamos con esta expresión y solamente sería calcular ahora la relación del tirante 2 con el tirante crítico, ¿no? Vamos a tener entonces el caudal multiplicado por el caudal dividido entre el área, y el área saben que es la base por el Y2, pero la base como es unitario va a ser igual a 1 menos el caudal sobre Y crítico por el peso específico sobre la gravedad igual al peso específico por Y crítico al cuadrado dividido entre 2. Peso específico con peso específico se van a ir. El caudal puede pasar aquí como caudal al cuadrado. Vamos a decir Y2 por Y crítico va a ser igual aquí a Y crítico menos Y2. Esto sobre la gravedad. Y aquí Y crítico al cuadrado dividido entre 2. Ahora yo lo que quiero mostrarles, ustedes saben de que cuando el número de Flood es igual a 1, se trata justamente de la condición crítica. Y aquí tenemos el tirante crítico, ¿no? Entonces, para que se dé esa condición crítica, vamos a, de la misma forma que hicimos en el anterior ejercicio, vamos a decir que el número de Flood va a ser la velocidad por la raíz de la gravedad por la profundidad hidráulica, donde la profundidad hidráulica va a ser igual al Y crítico y la velocidad va a ser el caudal unitario dividido entre el Y crítico por la base, que va a ser igual a 1. Y esto va a ser igual al número de Flood. Pero en la condición crítica de flujo, y esto lo hicimos en la clase de la mañana, va a ser igual a 1 el número de Flood, ¿no? Eso habíamos quedado. Podemos elevar este miembro elevado al cuadrado, entonces vamos a tener caudal al cuadrado sobre Y crítico al cubo multiplicado por la gravedad, si lo elevamos al cuadrado. Y este 1 elevado al cuadrado va a seguir siendo 1. Si este Y crítico yo lo paso a dividir como Y crítico al cuadrado, vamos a tener caudal al cuadrado sobre la gravedad por Y crítico al cuadrado por Y crítico. Entonces va a ser caudal al cuadrado sobre la gravedad por el Y crítico elevado al cubo. Está pasando a dividir. Y todo esto multiplicado por Y1 menos Y2 sobre Y2. Que va a ser igual a 1 medio. Y
todo este término, que es el que habíamos analizado aquí, va a ser igual a 1. Y de esta manera vamos a tener que y1 menos y2 es igual a 1/2 de y2. Y este y2 sumando aquí, al otro término, vamos a tener 1/2 más 1, que es 3/2 de y2. El y crítico, ¿no? No es y1, esto es y crítico. Y si nosotros queremos hallar este tirante 2, en realidad vamos a decir que el tirante 2 es igual a 2/3 de y crítico, y 2/3 es igual a 0.6667. Y es el ejercicio que ustedes les han planteado o les ha planteado el ingeniero en lo que es su texto, ¿verdad? Su texto de adscripción. Bueno, vamos a terminar con una última aplicación, que es deducir ecuaciones en vertederos. Yo creo que cuando pasen a lo que es flujo crítico con el ingeniero, les va a explicar los distintos vertederos que existen, y en realidad los vertederos lo que suelen hacer es ejercer una condición de flujo crítico en lo que puede ser la contracción, si estamos hablando de vertederos de pared delgada, o en vertederos de cresta ancha. Este es un vertedero de cresta ancha por donde pasa el flujo. Aquí en este punto medio se va a generar lo que es el tirante crítico. ¿Ok? Entonces, esto vamos a avanzar cuando ya vean lo que son los tirantes críticos. Por ahora no considero que sea bueno hacer mucho énfasis en los vertederos, pero sí en lo que es ecuación de momentum para deducir ecuaciones que nos permitan hallar lo que es el caudal en los vertederos. Los vertederos, por si acaso, nos permiten hallar caudales, ¿no? Midiendo solamente el tirante, nosotros podemos hallar un caudal. Esa es la particularidad de un vertedero. Y aquí en este ejercicio justamente nos dice que necesitamos hallar ese caudal. Así que, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a decir lo siguiente. Incluso aquí ya tenemos las fuerzas deducidas, ¿no? Estas fuerzas. Así que vamos a aplicar lo que es nomás la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento, que es el coeficiente de Boussinesq, por el caudal. Vamos a utilizar un caudal unitario, al igual que en los otros ejercicios, por el peso específico sobre la gravedad, y la diferencia de las velocidades también vamos a utilizar. Aquí estamos analizando entre este punto 2 y este punto 1, por si acaso, ¿no? Entonces va a ser la velocidad en el punto 2 menos la velocidad en el punto 1, y todo esto va a ser igual a la resultante de las fuerzas externas que se van a producir dentro de este volumen contenido. Entonces vamos a tener esta fuerza, que va a ser la fuerza de presión 1, 1/2 de peso específico por y1 al cuadrado, menos esta otra fuerza de presión, que es justamente, aquí pueden ver de que hay este obstáculo, ¿no? Pero igual se genera una fuerza de presión que está dada por esta expresión. Se puede deducir esa expresión. Ustedes pueden tal vez un poco profundizar en este ejercicio y van a deducir esta misma ecuación. No es necesario tener las fuerzas aquí escritas para poder realizar este ejercicio. Se puede hacer sin tener estas fuerzas escritas. Ok, entonces tenemos esta segunda fuerza y esta otra tercera fuerza, que igual está yendo en el sentido negativo, que va a ser 1/2 de el peso específico por y2 al cuadrado. Ahora los pesos específicos pueden simplificarse. Este coeficiente de Boussinesq yo lo voy a tomar como 1, y vamos a tener el caudal sobre la gravedad. Estas velocidades las voy a expresar en caudal sobre área. Va a ser caudal sobre y2, y esto va a ser caudal sobre y1. Y factor común 2 vamos a tener, y este va a ser y1 al cuadrado
menos h, este h voy a multiplicarlo, h por 2 veces y1, menos h al cuadrado, o más h al cuadrado, y menos y2 elevado al cuadrado, ¿no? Ok, entonces aquí, ¿qué podemos decir? Tenemos este y1 al cuadrado menos h por 2 por y1 menos o más h al cuadrado. Entonces, esta expresión que tenemos aquí, podemos expresarla de la siguiente manera. Podemos decir que va a ser y1 menos h elevado al cuadrado. Es lo mismo, ¿no? Y1 al cuadrado menos 2 veces y1 por h más el h al cuadrado. Y y1 menos h tenemos el cuánto vale. Tenemos este y1, tenemos este h, perdón, este h que es el h minúscula. Y la diferencia de y1 menos h minúscula es el h mayúscula. Entonces, aquí vamos a tener h mayúscula al cuadrado. Y aquí por experimentos, esto sí es un dato que les da el ejercicio en este caso, ¿no? Nos dice, por experimentos que se han realizado, 2 veces y2 es igual a h mayúscula, ¿no? O sea, empíricamente se han realizado bastantes cálculos en lo que es, no bastantes cálculos, sino se ha monitoreado lo que es este tirante 2 que se forma en los vertederos de cresta ancha, y este tirante 2 resulta de que 2 veces este tirante 2 es el h mayúscula, que sería la altura antes de ingresar al vertedero menos la resta de la altura del vertedero, ¿no? O sea, es este y1 menos h. Entonces tenemos esto de dato, h que es igual a 2 veces y2. Así que si h es 2 veces y2, y2 va a ser h medios. Vamos a tener h medios elevado al cuadrado. Y aquí vamos a tener caudal elevado al cuadrado sobre la gravedad, y todo multiplicado por y2 por y1, y y1 menos y2. ¿Ok? Ahora h al cuadrado menos h medios elevado al cuadrado, eso va a ser igual a 3 cuartos de h elevado al cuadrado. Todo dividido entre 2, ¿no? Y si nosotros aplicamos esto, este 4 va, o sea, hacemos lo que es la multiplicación, ¿no? Este 4 va a multiplicar al de abajo, este 3 al 1, vamos a tener que es 3 por h elevado al cuadrado sobre 8, ¿no? ¿Ok? Y esto va a ser igual entonces al caudal al cuadrado sobre la gravedad. Y aquí tenemos un y2 que va a pasar a multiplicar aquí. y1 menos y2 sobre y1. Y2 es h medios, ¿no? H medios. Entonces, aquí va a multiplicar este h medios a este 3 octavos. Vamos a tener 3 octavos por 1 medio, y es 3 sobre 16. H al cubo. Y esta gravedad va a pasar a multiplicar junto con el y1
y Y1 menos Y2 a dividir, ¿no? Ok. Ahora lo único que necesitamos hallar es el caudal, ¿no? Entonces, despejando el caudal, vamos a ponerle raíz, y vamos a tener que el caudal es la raíz de la gravedad. Si le sacamos raíz a 3 sobre 16, vamos a tener raíz de 3 sobre 16, que es 0.433 por el h elevado a la 3 medios, ¿no? Y multiplicado por y1 sobre y1 menos y2 elevado a la 1 medio. Con eso calculamos lo que es la ecuación del caudal en función de el tirante 1 y el tirante 2. Quiere decir que si nosotros vamos a un vertedero de cresta ancha, como este, solamente tenemos que medir con nuestra regla el tirante antes de ingresar a lo que es este vertedero, ¿no? Y el tirante que se encuentra justo en la mitad del vertedero. Con esos dos tirantes y este valor de h, que se puede hallar con la resta de y1 menos h, o sea, menos la altura del vertedero, podemos hallar el caudal. Entonces pueden darse cuenta que los vertederos justamente son realizados para hallar caudales simplemente con la medición de tirantes en determinados puntos. Así que es una relación directa entre el tirante y el caudal. No necesitamos hallar pendiente, no necesitamos hallar rugosidad, solamente tenemos lo que son los tirantes y con eso hallamos el caudal, ¿no? Bueno, es un poco para adelantar lo que es vertederos, que vamos a ver cuando avancemos flujos críticos. Y como les digo, voy a hablar con el doctor para que pueda llevarlos al laboratorio de hidráulica y que puedan realizar práctica de laboratorio con los vertederos. Y la práctica de campo ya la he actualizado. Les voy a pasar hoy día nuevamente, les voy a volver a reenviar el drive. Y ahí en el drive ya están todos los datos, ya está la pendiente para que ustedes puedan realizar lo que son los cálculos, ¿no? De rugosidad de Manning, aunque todavía creo que no saben cómo hallarlo, eso lo van a hallar al final nomás del parcial 1. Que yo creo que luego de su primer parcial van a tener una semana, me imagino que les va a dar el ingeniero para poder entregar lo que es la práctica de campo. Y esto más con lo que voy a hablar para que pueda llevarlos a los vertederos, eso más tendrían que hacer, ¿no? Una práctica de laboratorio. Sin embargo, eso todavía no está muy seguro. Bueno, entonces, eso es la aplicación de lo que es la ecuación de movimiento-momentum en canales superficiales, ¿no? Así que eso sería nomás lo que nos faltaba completar, lo que tenían que avanzar con el ingeniero, ejercicios que hemos hecho y un poco de teoría. Y ya para la siguiente clase estaríamos viendo resaltos hidráulicos. Bueno, gracias por participar. Siento haberlos convocado tan tarde y en la mañana también, pero justamente los que están aquí se nota que son los que realmente tienen ganas de aprobar la materia, ¿no? Así que, bueno chicos, eso sería la clase por hoy y nos estaríamos viendo en nuestra clase el día viernes, ¿no? Hasta luego. Hasta luego, sí, gracias.